Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al vivo de hoy. Como todos los jueves, vamos a hablar de parejas. Vamos a hablar de distintos temas que tienen que ver con este vínculo, con esta relación tan importante como el resto de las relaciones que en nuestra vida tenemos. Y mientras esperamos que Carito Tonelo, a ver, se nos una, por supuesto, al día de hoy, les adelanto el tema. El tema de hoy es sexualidad en crisis. Vamos a hablar de nuestro rol en pareja, de la libido, vamos a hablar de la conexión. Así que a todos los que estén por ahí, a ver, Carito, si se nos suma, a todos los que estén por ahí, vayan pensando cómo se encuentran hoy con este tema, qué les pasa con esto. Y por supuesto, siempre más allá de lo que nosotras comentemos, abiertas a escucharlos, a leer sus opiniones y comentarios, ¿sí? Porque para eso estamos acá con ustedes. Bueno, vamos a ver quién anda por ahí. Vamos ya a avisarle a Carito y al resto de la gente que estamos. También, por supuesto, sepan que si están viendo esto grabado, nos pueden dejar allí sus comentarios y estamos atentas a las consultas individuales que vayan haciendo, ¿sí? Para eso estamos. Ahí le tenemos a Carito. Hola, mi amor. Sumate, así empezamos. Hola. Hola Ale, hola a todos los que se están sumando, ¿cómo están? Qué lindo verlos ahí, mi querida Laurita. A ver, sí, te puedo sumar. A ver cómo está. Hola, amore. Quiero que empiecen a pensar, antes de que empecemos como a compartirles algunas cosas con Caro, esto, cómo, cuál es el rol en pareja, cómo se llevan con la libido, si cambia, si no, si ha cambiado en el transcurso de la vida, ¿ok? ¿Cómo es la conexión con el tema parejas? A ver, estoy atenta que... Espérenme que ya la agregamos. A ver, ahí está. No te Hola, veía, mi amor. Dije, ¿cómo no, ¿qué está? pasó? ¿Cómo estamos? Bien, mi amor, ¿vos? Bien, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto. Se te ve hermosa como siempre. ¿A vos también? Mi reina, espera que acomodo esto. A ver, A ver, la sí, cámara. la cámara. Bueno, ahí está, ya estamos. Ahí estamos, ¿Qué mi amor. tal? ¿Cómo va? ¿Qué día hoy? ¿Qué tema que tenemos? O sea, De esto también se habla, Carito. De esto luna también hay que hablar. nueva, emociones a full, tema candente si los hay. Estamos con todo. Es así, Estamos es con así. todo. Estamos así con todo. Qué bueno. Vamos a Bueno, pasar por todos esos temas. Y, y ¿sabes qué? Te comparto, cuando hoy hablaba de esto con otros colegas también y profesionales que íbamos a hablar sobre este tema, ajá, decíamos algo que tiene que ver con que en las parejas, perdón, se habla poco de este tema, pero de este ujú, tema y de muchos otros, como que la comunicación realmente es algo, y esto creo que atraviesa todo tema que traigamos acá, ¿no? Pero la comunicación, las conversaciones difíciles, el conversarlo, es algo que hoy y que antes más, pero que sigue estando ausente en muchas parejas. Y estamos hablando de parejas jóvenes, estamos hablando de parejas recién formadas, estamos hablando de parejas que ya hace tiempo están, como que no importa en qué edad tengas o cuánto lleve, ¿no es cierto?, esta relación,
Sí, pero hay cosas que no se comparten, hay cosas de las que no se hablan. Y no estoy diciendo que sea todas, digo que como terapeutas y como acompañantes vemos que muchas personas no están hablando de esto con su pareja, que es con la primera persona con la que la tenemos que hablar, ¿no? Y exacto. después, por supuesto, llevar el tema o el interés a un profesional, por supuesto. Pero digo, la primera persona es justamente nuestra pareja. ¿Estás de acuerdo con esto, Caro? Totalmente, totalmente y con toda la razón, justamente que es un tema, parecería como tabú, Mm, como que se evita, no sé si es tabú, pero se evita claro. estando en parejas. Y la verdad es que genera muchas dificultades en torno a la Sí. intimidad, el tema de la sexualidad, el tema de la libido, de la conexión con el otro, de la intimidad. Y justamente este fin de semana pasado estuve dando 2 talleres de constelaciones familiares y en uno de Mm, ellos, sobre todo el del sábado, surgió este tema de la sexualidad en matrimonios o en parejas que llevaban ya mucho tiempo y el tema del deseo, el tema ajá, del decir lo que uno quiere, lo que uno no quiere, lo que necesita, no, el tema también cómo pesa muchas veces el tema cultural, cómo pesa la tradición, cómo vivieron sobre todo nuestras mujeres ancestras, mm, el tema del sexo. Era un tema que no se mm, hablaba, que muchas veces estuvo asociada a la sexualidad con una cuestión solamente reproductiva, pero que estaba ligada más a una cuestión del deber en la pareja o en el matrimonio y no tanto al placer. ahí va. Entonces, como esa parte lo que nosotros trabajamos justamente fue mucho eso, ¿no? ¿Dónde está el deseo? ¿Dónde está el Mm, placer? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay conexión? Sí, entonces súper interesante, súper interesante. Y esto da para hablar muchísimo, muchísimo. muchísimo, sí. Desde la mirada de las constelaciones familiares, eh, la sexualidad está totalmente ligada a la madre, ¿sí? Totalmente ligada a la Ok. madre en cuanto a qué? En cuanto a la parte que es a través de la mujer donde llega la vida, ¿sí? Entonces, cómo miramos a la madre tiene mucho que ver con cómo miramos a la sexualidad. Pero también la sexualidad tiene un rol protagónico el hombre, porque recordemos que el hombre, en la fuerza del padre, es donde inicia la vida. Entonces, si ese hombre se siente poco reconocido, poco valorado, rechazado, le va a faltar fuerza de vida. Entonces ahí se empiezan a provocar muchas desacuerdos, desavenencias en esa pareja, justamente por eso, ¿no? Por cómo son vistos, cómo son considerados, si se miran, si no se miran, si se tienen en cuenta. Bueno, Bien. todo eso afecta la libido, afecta la conexión, afecta la integración. Totalmente. A mí me gustaría aclarar también, Carito, así como temas que en cuando hablamos de sexualidad, no solo hablamos del acto sexual exclusivamente, Totalmente. ¿no? Ujú, Sino que totalmente. abarca toda una emocionalidad, eh, abarca, no sé, como un montón de cosas, de sensaciones, Sí, de gestos, de actos, como no solo exclusivamente el acto sexual. Y que por otra parte, cuando hablamos de líbido, hablamos de ese deseo, de esa fuerza, también de esa conexión, exacto. y que es algo que va cambiando, ¿no? El Con encuentro los pasado años. hablamos de cambios, va cambiando, y que se trabaja también. Y hay que detectar muchas veces qué es lo que pasa cuando justamente nos falta libido o se nos baja la libido, decimos, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú. está pasando? Y acá, un punto importante siempre,
después de mencionar esto que se lo tengo que comunicar a mi pareja, pero antes de comunicarlo y de conversarlo es el autoconocimiento, es qué me está pasando a mí, porque ese deseo, esa fuerza, eh, esas ganas, Ujú. solamente yo, o sea, y cada uno de nosotros, sabemos qué nos pasa, qué nos enciende, qué nos gusta, qué nos apaga, qué, cuándo estoy con la libido, qué me sube la libido y cuándo, y qué me la baja, pero cuándo estoy con eso más alto y cuándo bajo. Y por ejemplo, solo para poner un ejemplo, en las mujeres esto pasa mucho por lo hormonal. Y Ujú. en el transcurso del mes y según nuestro periodo, estamos con la libido más alta y con la libido más baja. Esto naturalmente. Sí, sí. Bueno, el estrés también es un factor determinante, también en hombres y en mujeres, Ujú. para que la libido se vea afectada. Pero esto que decías, Caro, es sumamente importante. Nosotros obviamente aquí vamos a trabajar la sexualidad desde una mirada obviamente terapéutica, de nuestra propia experiencia de lo que llega a consulta. Y lo que vos decías es que justamente eso, la sexualidad no tiene que ver con el acto en sí, sino que todo empieza antes. Entonces, desde la mirada sistémica, todo empieza con un encuentro de miradas. ¿Por qué? Ujú. Porque en la mirada está la validación del otro. Es decir, te veo, te reconozco, te doy un lugar. Es muy importante la mirada como iniciador de una sexualidad. Entonces, porque se habla mucho con la mirada y también la mirada es lo que provoca conexión con el otro, ¿sí? Entonces, esta conexión es muchísimo más profunda, es necesaria la conexión que se da a través de la mirada y que mucho profundizamos en constelaciones familiares, tiene que ver, por ejemplo, cuando trabajamos en constelaciones, yo le pido a los participantes que se quiten los anteojos. En líneas generales, en líneas generales, ¿por qué? Salvo que no veas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el ingreso al alma se da a través de la mirada. Y eso lo establecía Bert Hellinger. Cuando uno puede estar frente a otro, y esto no solamente es una cuestión sexual, sino con cualquier otra persona que pueda intimar, ¿no? Ujú. Que necesite conectar. Cuando uno puede sostener la mirada y se puede mirar, y cuando logra verse reflejado en la pupila del otro, que lleva unos segundos, ahí es donde podemos entrar justamente al alma. Wow. Ahí es cuando hay conexión álmica, no tiene que ver Total. exclusivamente con sexualidad, ¿sí? Por eso en constelaciones es muy importante, yo hago mucho hincapié cuando constelamos en que miren. ¿Por qué? Ujú. Porque la mirada indica muchas cosas. Una de las cosas que indica la mirada es o dónde está el problema o dónde está la solución Ok. dentro de las constelaciones familiares. Y esto llevado al plano de la sexualidad es lo que decíamos recién, genera conexión, genera entrega, es otro de los factores que están integrados en la sexualidad, visto desde la mirada sistémica. La entrega es soltar el control y permitirse dar y recibir. Entonces, que se dé Bien. ese equilibrio en la pareja es fundamental. Y muchas veces, la mayoría de las veces en los problemas que llegan de pareja o de sexualidad, es que los dos o uno de los dos está fuera de su lugar, está fuera de orden Bien. dentro de la pareja, está ocupando un rol que no le corresponde. Ahí va. Sabes que me quedo pensando hermoso esto que traes, Carito, en la mirada, y yo lo trato no directamente así como en terapias de pareja, sino individualmente, pero cuando traen a sesión un tema de estos, yo siempre digo,
el coaching, por ejemplo, desde el coaching no trabajamos el deseo propiamente dicho, sino justamente lo que tapa el deseo, lo que lo Ujú. está, ¿no? Como ahí apagando. Entonces vamos a la causa, vamos a la acción. Y aparece una dinámica muy interesante que yo se las traigo a partir de preguntas que empiezo a hacerles, y una de esas es, ¿cuánto tiempo te estás dedicando a mirar a tu pareja? Desde esta mirada, desde el mantenernos la mirada. Incluso cuánto tiempo estás manteniendo un beso, un contacto físico desde esto, porque eso también es sexualidad. No, no es el Totalmente, un pico rápido y me voy, no, como que, ¿cuánto estás manteniendo un beso? ¿Cuánto conectás en esa caricia? ¿Cuánto conectás en esa mirada? Porque en esta vida tan agitada, rutinaria, ¿no? Y que todo es apurado, todo es ya, todo es. ¿Cuánto nos detenemos a conectar? Porque se descubren cosas maravillosas, y esto que vos traías, ¿no? La mirada del alma es cuando lo miro realmente, cuando miro a mi pareja, cuando totalmente, converso cerquita, cuando lo miro en esa totalidad, cuando descubro en su rostro algo a través de lo cual le puedo preguntar, cuando nuestra mirada dice mucho más del cómo estás bien, ¿no? Después hay toda una cosa que yo puedo detectar que habla mucho más que eso. Entonces, esto también es comunicación, esa pausa, esa dedicación, eso también es conexión. totalmente. Y claro, y si no está pasando, porque ahí vamos con la pregunta, si no está pasando, empezar a incorporarlo, reinventar la relación. La relación va cambiando. Si yo detecto que la libido me bajó, si detecto que ya no hay esa conexión, ok, por eso digo, llevarlo a la acción. ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Qué me Ujú. conectaba antes? ¿No? ¿Con qué me Totalmente, quiero totalmente. y esto es subjetivo porque a cada uno, más allá de esto que decimos y que vos trajiste tal cual, lo que es el estrés, lo que es la ansiedad, la depresión, hay un montón de cosas. O sea, mantener hábitos saludables nos hace que nuestra libido esté activa y alta, Sí. y así como los hábitos no saludables nos lo bajan, Ujú. esto en líneas generales. Digo, también está como cada uno encontrar y reencontrarse con eso, uno mismo y hacia el otro. Entonces, bueno, reinventemos la relación. Nos tomamos ese tiempo de intimidad realmente para nosotros, nos tomamos el tiempo para compartir una salida, para hacer para tener una conversación, nos tomamos el tiempo para interesarnos realmente por el otro, para hacerle ese presente, ese agasajo, para saber cómo está. ¿Nos tomamos ese tiempo o ya no? Porque eso también afecta a nuestra libido, nuestra conexión. Y después, ¿sabes qué pasa? Que es uno de los factores o de las primeras alarmas, vamos a decir, que nos hace detectar esto es, no sé con quién estoy, como que no sé qué le pasa, no lo conozco. O sea, el extremo es como, estoy con una persona que hoy no sé qué le pasa, que no lo conozco, porque no me tomé esos Totalmente, tiempos. totalmente. Y esto que decís es fundamental, Caro, porque no solamente se trata de conocernos a nosotros mismos, nosotras Mm, mismas, sino también de indagar qué es lo que el otro necesita. Esto en las relaciones, sobre todo heterosexuales, hay que tenerlo mucho en cuenta, porque hay una cuestión que tiene que ver con la biología humana. Y los hombres no despiertan los mismos sensores, no se le activan los mismos sensores que a las mujeres. Y esto es muy importante saberlo, porque si no, no se produce como esa sintonía, esa frecuencia energética de ir acompasados, de ir acompañándonos. Entonces es muy importante saber qué es lo que activa al otro, no solamente a nosotros mismos. Las mujeres
solemos ser en líneas generales, y por supuesto cada uno tiene una individualidad, pero en líneas generales las mujeres somos mucho más sensoriales, ¿sí? Que necesitamos todo el entorno, ¿sí? Y la piel, el contacto con la piel, pero también el entorno. Para la mujer es muy importante crear ambiente, como se les suele decir. ¿No? Entonces, el tema del espacio armonioso, de la luz, de la música, hay como muchos factores que ayudan a la mujer. El hombre, en cambio, es mucho más físico, es mucho más mental y a veces auditivo. Entonces, tener en cuenta esto, las mujeres necesitamos más tiempo que el hombre, normalmente como 20 o 30 minutos antes de tener una intimidad como tal, porque necesitamos entrar en otro espacio de confianza. Y aunque tengamos la pareja de toda la vida, es muy importante esto. Y otra cosa que hace tiene mucho que ver en poder tener una sexualidad, digamos, sana o saludable, es el consentimiento. La sexualidad tiene que ser consentida, tiene que ser acordada, es un encuentro de dos. Y el consentimiento lo da la persona, no lo da el vínculo. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que, porque es tu marido, tiene derecho a querer tener algo como... No, porque hay casos muy graves de abuso y de violación dentro de matrimonios o de relaciones de pareja que por el vínculo es muy difícil de probar. El sexo siempre tiene que ser consensuado, permitido y validado por las dos partes. Entonces no es que porque es tu marido, ¿cómo le vas a decir que no? Es tu pareja, es tu novio, es tu lo que sea, ¿no? O tu novia. No es el vínculo, son las personas. Y cuando hay casos de abuso dentro de relaciones consensuadas, o sea, por ejemplo, matrimonios, que hay casos muy reconocidos en Argentina y otros en Francia, es muy traumático ese espacio cuando se lleva a terapia. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que retraumatizar a la víctima, como que ella tiene que justificarlo pero ¿cómo? Si dormís en la misma cama, pero ¿cómo? Y realmente es revictimizar a la víctima. Entonces, es sumamente importante entender que el no es no, que el sí es sí, y cómo queremos que esto sea. ¿Sí? Sí. Y, y mucho, por ejemplo, de lo que surgió este sábado pasado en el taller presencial de constelaciones era cuando una de las partes no quiere. Y generalmente pensamos que somos las mujeres las que no queremos. Y casualmente me tocó trabajar con mujeres que querían y sus maridos no. Y entonces ahí fuimos al origen, fuimos a ver dónde estaba el tema. Y una de las cosas que surgieron, que se descubrieron, es que ellas estaban en una posición más de madres y sus parejas estaban en posición de hijos. Entonces, no había posibilidad de generar ese deseo, esa atracción, Ujú. justamente por eso, por un desbalance, un desequilibrio en los roles que estaban ocupando. Entonces, es muy necesario revisarnos justamente en este ámbito. ¿Cómo estamos siendo? ¿Qué estamos generando? ¿No? Total, total. Sí, bueno, es ahí cuando, a partir de conocernos, a partir de detectar que algo no está bien, que hay algo que cambiar, que hay algo que trabajar,
desde este trabajarnos, desde este autoconocimiento, desde esta comunicación con la pareja, llegar a verlo a partir de una terapia Totalmente. psicológica, de una constelación, desde el coaching, desde la persona y el profesional, desde, ¿no? Un sexólogo o una sexóloga, digo, desde un profesional que nos pueda dar esa mirada, primero siempre externa, profesional, por supuesto, y de acompañamiento, Ujú. porque esto también, Carito, como decimos siempre, son situaciones a resolver, son situaciones que podemos tener, estamos hablando de asuntos que podemos eh, tener y afrontar en parejas, pero que pueden resolverse siempre desde la comunicación y siempre a tiempo. Porque si lo dejo estar, si me callo, si no lo hablo, si no lo trabajamos, Sí. desde ya desgasta, me hace mal a mí, le hago mal al otro, y desgasta y hace mal al vínculo, a la pareja. Entonces, algo se rompe. Y después ya retomar todo eso, siempre que cuanto más tiempo dejo pasar, más cuesta trabajarlo, mucho más, ¿verdad? Eh, digamos, como que cuesta, no sé, como reflotar todo eso Sí. que me está pasando, porque claro, ya después es mucho, mucho más profundo. Ahí nos estaban comentando, nos encanta que, bueno, Que que en participen. confianza nos puedan comentar. Ale decía que ellos, con su pareja, ellos se toman un momento para eso así de miradas, y justamente es un momento de conexión. Totalmente. Hermoso, ¿no? Como plantearse cada uno qué es lo que está viviendo, qué momentos está tomando, qué me pasa. Esos tiempos, decíamos, de intimidad. Y acá no hay, también siempre me gusta aclarar, como algo definido, como algo que sea regla, ¿no? Ni tantas veces, o sea, ni tantos minutos, ni tantas veces, ni tal y tal cosa, si es esto, hay que hacer esto. Cada pareja encuentra ese acuerdo que le hace bien, ese acuerdo justamente que pueden llevar adelante o con lo que están cómodos. Pero Exacto. en, pero encontrarlo es importante, ¿no? Y Entonces no hay cada reglas. pareja es un mundo. Mm. Entonces es fundamental que puedan hablarse de estos temas en pareja, porque, porque cada uno reacciona a estímulos diferentes. Y entonces lo que sí es clave es poder encontrar el mismo ritmo. ¿Ritmo en qué sentido? En los tiempos de cada uno, en esto que se llama acompasar, acompañar al otro en su propio fluir. Porque si uno está con mucha intensidad y el otro está mucho más volado, idealizado y romántico, no va a haber Mm. acompañamiento y eso frustra mucho. Y también otra cosa, volviendo a esto de la sexualidad vista desde lo cultural, eh, quizás los que están conectados o que nos vayan a ver, los que tienen, yo diría de 40, 45 para arriba, ¿no? A lo mejor los más jóvenes no, pero venimos de generaciones, posiblemente nosotros afortunadamente quizás no, o sí, pero venimos de generaciones de nuestros padres y de nuestras abuelas, sobre todo, y abuelos, donde Ajá. el tema de la sexualidad era un tema muy controversial, donde era totalmente silenciado, donde era tabú y donde también aprendimos cómo tenía que ser la sexualidad. Entonces, hay cuestiones que están todavía al día de hoy muy reprimidas y sobre todo en las mujeres, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Y esto en terapia es muy importante tratarlo con muchísimo respeto, con muchísima delicadeza. ¿Por qué? Porque generalmente a los hombres culturalmente se los valida cuando uno sabe que el hombre tuvo como muchas experiencias sexuales o que estuvo con muchas parejas, ¿no? Es como una aprobación de que tiene experiencia. Pero la mujer está mal vista. Entonces, si tuvo muchas parejas, está mal vista. Entonces, cuando una mujer
en confidencia, en la intimidad con su pareja, se atreve a decirle algo que quisiera o que le gustaría, muchas veces el hombre se ofende. Pero ¿y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y cómo aprendiste esto? ¿Y cómo sabes eso? ¿Y cómo? ¿Y con quién? Y eso frena el contacto, bloquea Tremendo. automáticamente. Y es tremendo. Y eso tiene que ver con una represión que traemos de generaciones anteriores. Eso se ve Ujú. mucho en constelaciones, donde hago hincapié a lo que dije hace un ratito, nuestras abuelas tenían una cuestión, un sexo reproductivo, era justamente para reproducir la especie, pero y donde era más que nada la mujer estaba vista como un objeto para satisfacción del placer del hombre. No estaba considerado el placer de la mujer. Sí. Entonces era un sexo más alineado con el deber por el vínculo marital que alineado con el placer, con el sentir, recordemos que la sexualidad tiene un poder creativo y creador enorme. ¿Por qué? Porque genera fuerza de vida. Entonces, eh, la sexualidad bien vista, bien trabajada, bien elaborada, nos pone a todos en una posición de sentirnos mucho más activos, más conectados con el mundo exterior, en un modo de crear cosas y proyectos, no solamente de reproducirnos como especie, sino en un proceso de vida, ¿sí? Es Sí. una pulsión de vida necesaria. Y la sexualidad, conforme pasan los años, cambia. No es lo mismo la adolescencia, a los 20, a los 30, que a partir de los 45, 50, 60 y más. Cambia totalmente. A veces es más hormonal, es más activa y después como que puede bajar. La sexualidad no tiene que ver, como decíamos hace un rato, exclusivamente con el coito. Tiene que ver con tocar la piel. La sexualidad tiene que ver con atrevernos a conectar íntimamente con el otro, porque uno no va por la vida tocándose con cualquiera. Entonces, eso es intimidad, es Sí. abrirnos a lo más íntimo que tenemos, que es nuestro cuerpo. Me Por quedo eso, pensando, sí, sí, perdón. sí, no, por eso es algo como muy básico, pero ¿por qué usamos ropa interior? Cubrimos el cuerpo dos veces en la parte íntima, en la parte genital, la ropa y además otra, porque es lo más sagrado que tenemos y la parte más Mm. vulnerable que tenemos, íntimamente hombres y mujeres. Entonces, se cuida mucho desde ese lugar. Qué ¿Qué me vas bien, a decir? no lo había pensado. No, me quedo pensando en esto que si bien siempre decimos, y yo agradezco, digo, hoy hemos avanzado como sociedad, eh, por ejemplo, en nuestro caso, no sé, como muchísimo en estos temas, hoy se habla mucho más en escuela, hoy se habla mucho más desde más chicos, se habla mucho, realmente se habla mucho más. También así todo, sigue pasando que en muchas sociedades o que en muchas familias o que en muchas personas aún quedan excluidas de este tema. Siguen, ¿no? Como arcaicamente en esto. Entonces, ¿cuánto más hay que trabajar, pero como profesionales, realmente y en familia y hacia los que tenemos hijos? ¿Cuánto hay que llevar este tema a que se hable? Porque lo que pasa con esto, o sea, lo peor que nos puede pasar es la desinformación, es la ignorancia, ¿no? Es el guardarlo, este temor que antes no se hablaba por temor, por vergüenza, por religión, hablemoslo así, Claro, ¿no? Claro, claro. como de esto no se habla y la desinformación es lo peor que podemos tener en este caso. Exacto. Entonces,
También, ¿por qué hoy conectábamos sexualidad con líbido y con conexión? Porque justamente la sexualidad entra en crisis cuando me desconecto con mi cuerpo y con el del otro, ¿no? Me desconecto hasta con mis emociones, me desconecto de ese deseo. Esa desconexión es lo que me hace empezar a caer en una sexualidad en crisis. Me desconecto, me descomunico, ¿no? Como que quedo incomunicada del mundo, Exactamente. incomunicada de mis emociones, de lo que me pasa. ¿Y cómo mejorarlo? Si les está pasando esto, bueno, desde ya, de nuevo, conocerse, comunicarlo, hablarlo en pareja, llevarlo a un profesional, hablar de verdad, hablar auténticamente, hablar sin miedos y sin vergüenzas de esto, porque nos pasa a todos, nos Totalmente, pasa, ¿no? ¿Qué totalmente. nos comparten por ahí, Carito? Ahí tengo algún comentario, ¿podés leerlo? Y acá a ver, John Goose, 85, dice, aquí somos más de 40. Ok. Estudio, muéstrate, dice, en mi casa no se hablaba de esto y eso me hizo a mí tener mil dudas e incluso no sentirme bien conmigo misma. La confianza con uno mismo primero, lo demás se da solo. Dice, después dicen, bloqueé el merecimiento y hasta la abundancia. Ah, soy Ale, Ale Plan. Hola, Ale, que no conocía tu nueva marca. Buenísimo, Ale. Bloqueé el merecimiento y hasta la abundancia. Totalmente, totalmente. Es muy importante y a ver, podríamos entrar en planos como mucho más profundos, que realmente da para mucho todo esto, ¿no? Y volvemos todo el tiempo a lo que es la comunicación. Pero tiene mucho que ver aquí la autoestima propia y la autovaloración. Y son dos cosas distintas. Por ejemplo, lo voy a hablar desde el lugar de las mujeres y esto también cabe para los hombres, ¿eh? Pero, por ejemplo, la autoestima en una mujer se puede ver cuando se arregla, cuando, no sé, es muy coqueta, que va al gimnasio, que se cuida, que la ropa, que la dieta, que eso es que puede tener autoestima, pero no se siente autovalorada. ¿Qué significa? Que al momento de un encuentro con una pareja recibe migajas de amor o recibe muy poco o se conforma con muy poco a la hora de merecer. Entonces no se siente valorada. Y eso no tiene que ver con su autoestima. A lo mejor camina muy segura por la calle y se la ve preciosísima, y hay hombres también bellísimos, guapísimos, que van al gimnasio fornidos. Sin embargo, no se sienten valorados por su pareja. Y en la sexualidad es muy importante la validación que nos da el otro. Primero la propia, pero también las que nos da el otro. ¿Por qué? Porque la sexualidad, lo ideal es que sea algo totalmente elegido, donde nosotros elegimos al otro y no es una imposición o una costumbre. Es sumamente clave poder conectar. Y esto que vos decías, Caro, lo de la conexión, sexualidad, desde la mirada astrológica, sexualidad deriva la palabra del número 6. ¿Por qué? O de six. ¿Por qué? Porque se tiene que dar para que la sexualidad sea plena, completa, se tienen que dar 6 componentes. Tienen que converger el físico, la emocionalidad y la mente masculina con el físico, la emocionalidad y la mente femenina.
Cuando esos 6 componentes se juntan, la emoción, el físico y la mente, es una sexualidad plena. Pero estamos muy acostumbrados, lamentablemente, en esta sociedad actual en la que todos vivimos, a que sea algo nada más físico. Entonces, una de las cosas que está pasando en las nuevas generaciones, en los millennials o los más jovencitos, es que no conectan. ¿Por qué? Porque confunden lo que decíamos un poco el otro día, confunden intensidad y placer con amor y confunden lo que es el sexo con una relación de pareja. Y uno puede tener relación sexual con alguien y no estar en pareja. Y puede ser muy intenso, muy apasionado, y eso no es amor. Entonces, desde ese lugar está desvirtuada la sexualidad, está mal entendida. Entonces, hoy que estamos tan sobreestimulados a través de las redes sociales y de tanto estímulo visual, los jóvenes todo el tiempo, lamentablemente, están buscando que algo los haga sentir. Entonces, cuando se encuentran con un otro, es a ver qué me hace sentir. Y entonces van probando de una pareja en otra sin permitirse conocer al otro. Es fundamental en una intimidad poder conocer al otro, y era un poco lo que hablábamos el otro día, esto de tener ciertas compatibilidades. ¿En cuanto a qué? En cuanto a gustos, en cuanto a intereses, en cuanto a maneras de pensar, idiosincrasias, cultura. ¿Por qué? Porque empieza ahí la sexualidad. Ujú. Empieza ahí, porque eso es muy atractivo. Poder coincidir con alguien. Hay una frase que a mí me encanta que dice, la verdad desconozco quién es el autor, pero dice, coincidir con alguien, coincidir es un lujo, conectar es un milagro. Y tiene que ver con lo que vos decías recién, Caro. Estamos desconectados, estamos en otras sintonías, no estamos en el aquí y ahora, no estamos en el presente. Y una sexualidad bien entendida requiere tiempo, requiere espacio, requiere contemplación, preparación, disposición. Sí, Y cuando hay sí. una relación, un matrimonio de mucho tiempo, o una pareja, no importa si es un matrimonio, una pareja de mucho tiempo, hay que reinventar eso. ¿Por qué? Porque la rutina apaga muchas veces la sexualidad. Es el mayor enemigo de las relaciones, la rutina. Entonces todo el tiempo hay que estar reinventándose, reconociéndose, atrayéndose, ¿sí? Sí, sí, ahí nos ¿Cómo vamos? comentaban eh, que estamos en una sociedad de transiciones rápidas, ¿no? Tal cual, como de descarte, como, digo, llegamos a ser como electrodomésticos, ¿no? No sirve más, listo el otro. Salió un nuevo Exacto, modelo, listo, chau. Como, y no nos tomamos ese tiempo, no entendemos que el vínculo se trabaja, no entendemos que tenemos que tomarnos esos tiempos para conocernos más, para conocernos a nosotros, que un cambio no significa el cambio, una crisis o algo, alguna situación que aparezca a resolver, no significa el quiebre directo de ese vínculo. Por el contrario, significa un cambio, significa una modificación, significa un volver a replantear contrato, un volver a replantearse, un volver a conocerse, pero no una totalmente, ruptura o una, esto, ¿no? Bueno, el que sigue, no es así, como que no es. Eh, y totalmente. eso lo trae mucho, sí, la sociedad actual, tal cual, la rapidez con la que vivimos hoy. Eh,
Así que, bueno, en esto recalcando un poco para, no sé si hay algo más que nos quieran compartir o algo más, Carito, que sientas que ha quedado para conversar, pero me gustaría recalcar esto, ¿no? No dejen de conocerse, no dejen de hablarlo. Yo sé que soy insistente en esto, pero es importante que lo tengan presente, que se trabajen, que contacten con un profesional, que pongan en voz lo que les está pasando, que son asuntos que se pueden resolver, que cuanto más y todo lo que tengan que hablarlo más rápido, justamente esto que deseamos, ¿no? Pero más pronto se resuelve y se puede empezar a mejorar, que no hay crisis que no nos traiga algo justamente para mejorar. Exacto. Entonces, en gratitud con esos cambios, con esas crisis, con esos quiebres que parece que, ay, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué me pasa? Bueno, pasa que vamos evolucionando, que vamos creciendo, que vamos cambiando, pero que así todo, también en parejas podemos crecer justamente juntos, a la par, juntos y a la par. ¿Sí? Justo hacia la par con la canción. Sí, es muy importante también en esto destacar, yo creo que es la confianza. Sí. Poder tener la confianza para hablar de lo que sentimos, de lo que queremos. Eh, Hay que crear esos espacios que propicien poder hablar de lo que uno necesita. ¿Por qué? Porque recuerden que en toda esta cuestión de la sexualidad se activan neurotransmisores que tienen que ver con la dopamina, con la oxitocina, con la serotonina. Entonces, ¿cuáles son los activadores de, de esos neurotransmisores que llevan al placer, que llevan al apego, que llevan a estas ganas de sentir estímulos? Por Mm, ejemplo, el tema de besarse parece algo como superficial. Sin embargo, tiene una lógica muy importante en una pareja. ¿Por qué? En la punta de la lengua tenemos un conector, un canal, como un punto energético, que es un meridiano en realidad, los que saben de acupuntura, que conecta la lengua con el corazón. Entonces, a través de la boca es como se inicia, como se empieza a despertar la oxitocina, que es la ujú. hormona del amor. Entonces, saber esto, por eso es, ¿te acuerdas de Galán que decía hay que besarse más? Roberto, o sea, los que no saben, o sea, es muy viejo esto, Nos dilatás la edad, claro. de la T, perdónenme, lo vi en el canal Volver, Me contaron, me me contaron, Caro. contaron que había un señor que hacía uniones de pareja en vivos en la Lo vi tele, envolver, en el lo canal vi Volver, envolver. y él decía hay que besarse más. Mirá lo sabio que era Roberto Galán. Él ya Dios, sabía que había un meridiano en la lengua. tenemos que ¿sabes que tenemos que retomar cosas realmente como contenido de lo que él decía? Debe estar por ahí. Tenemos que poner en las redes contenido de realmente así. Pero que Exacto, me encanta que siempre me traes como un dato extra, o sea que de color. No, yo no no sé digas, ustedes, pero yo lo que aprendo con Caro siempre es impresionante. yo te voy a pedir, no digas que somos antiguas, somos vintage. O sea, porque lo Sí, antiguo, viste, no, antiguo no, viejo no. escúchame. Somos vintage, o sea, estamos, Qué si no, hermoso. quedamos obsoletas, ¿verdad? Entonces, besarnos, mirarnos, ahí nos comentaba también Musas, gracias por pasar, Ay, sí, sí, retomar el sí, mirarnos, sí, el reconectarnos con todo eso, el tomarnos nuestro tiempo. Hermoso, gracias. Después Laurita nos decía cuántas trabas ancestrales traemos, muchísimas. que las podemos ir trabajando. Y bueno, también para finalizar, Carito, eso, quédense atentos porque en breve ya vamos a confirmar el taller de Ya, parejas
Sí, Decimos, para el mes de diciembre. Hola Eli, qué lindo que estés acá. Sí, ya se viene. Y viste que como que parecía un montón allá en diciembre, pero ya estamos, ya ya estamos. estamos. Así que quédense Decimos, atentos, ¿eh? ¿nos atrevemos a decir el día o Usted es la atrevida acá. Viste que yo soy más va a ser? tranquila. La atrevida Sí, acá es usted. sí, Así que Simo, Simo, buenas noticias. online, Taller sí, de la pareja tu espejo o la pareja. mm, Sábado 6 de diciembre. agendate. Todavía no tenemos la hora exacta porque tenemos que coordinar tema de Sí, países, pero va a ser online, dura 3 horas, es para todo el mundo, hombres, mujeres, estén o no estén en pareja. Es un taller increíble, yo se lo súper recomiendo realmente, porque sí. va a servir para cerrar ciclos con parejas anteriores. Si están en una pareja que están ahí, que no saben qué hacer, les va a dar mucha claridad. Los que no estén en pareja y quieren estar en pareja, les va a brindar información para ver si realmente están disponibles, como dicen, o no para estar en pareja. ¿Sí? Vamos a sanar cosas con mamá y papá con respecto Siempre. a la Inf- pareja. Infaltable. Infaltable. Infaltables. Entonces es poderosísimo, poderosísimo ese taller. Les aseguro que van a encontrar muchísimas explicaciones, les va a hacer mucho, mucho sentido ese taller. Se lo súper recomiendo de corazón. Yo personalmente lo tomé en 2 oportunidades y a Ujú. mí me reveló información valiosísima, valiosísima de mí, de mis relaciones, de mis cierres de ciclo con parejas, que fueron increíbles y totalmente necesarias. Realmente yo lo viví como un antes y un después para mi proceso personal. Así que Hermoso. se lo súper recomiendo. Gracias. Y ahí nos están diciendo estaremos, ahí, bueno, buenísimo, qué buena dupla, ¿qué más dicen? Gracias, qué lindo, me encanta, genias totales, va a ser buenísimo ese taller, sí, genial, qué bueno que les guste, va a ser online, va a Bien. durar 3 horas, bueno, todo, todo, todo Incluso eso. si ya lo hicieron, porque, perdón, Carito, que ahí también nos están preguntando. Sí, porque Caro también comentaba recién lo hizo 2 veces, yo también lo hice 2 veces. Sí, incluso si ya lo hiciste, aunque lo conozcas, pero bueno, nos contactás, sí, también se puede hacer. ¿Por qué? Porque esto es como todo, ¿no? Como siempre hay algo que puede quedar pendiente de resolver y nunca nos encontramos en el mismo momento. Quizás lo hiciste cuando por decirte, estabas sola, por ahí y ahora estás en pareja, ¿no? La situación sentimental Cambia. siempre es otra, así que sí, incluso si alguna de ustedes ya lo hizo, bienvenido sea. Y bueno, y ya creo que, no sé si tienen alguna pregunta, pero ya vamos terminando. Y algo que me gusta ¿Cuántos mucho, halagos? sí, hay corazones, Reina. hay un montón de cosas. Qué lindo, gracias. Algo que yo quiero recordar para los que vieron y si no vieron se los recomiendo es la película La Uno de Avatar. ¿Por qué? Porque en Avatar la manera de decir te amo era decir te veo. Cuando uno ve al otro, no es mirar, es ver. Cuando uno ve, ve con el alma. Y cuando uno ve con el alma, está diciéndole sí al otro, está validándolo, lo está eligiendo. No es al pasar, no es que miramos a cualquiera. Cuando vemos, hacemos foco, elegimos. No me da lo mismo cualquier persona. Te estoy eligiendo a vos. Para mí sos importante y quiero que entres a mi mundo y yo entrar al tuyo con todo lo que eso implica. Entonces, eso es parte de nuestra sexualidad.
es parte de nuestro cotidiano de Ujú. poder generar una relación de pareja armoniosa, plena, confiable y saludable. ¿Sí? Así que Totalmente. No, desde el amor hasta los películas, veo a todos. hasta películas recomendamos, o sea, chicos, esto se... Me encanta. Ahí tenemos un testimonio que te vamos a pedir porque nos dice, me encanta, yo lo hice sola y después de un par de meses estoy acompañada hermosamente. Obvio, ¡Wow! mi amor, queremos ahí tu testimonio de que esto es posible, ¿eh? Eh, Así que, bueno, sí, hermoso, ahí nos agradecen. Bueno, para nosotras un placer es... Divino. sí, es así, es encantador estar acá, no solo porque nosotras nos encanta, nos acompañamos lindamente. Es como con Caro es una cita, ¿no? Con Caro tenemos una cita. Y si esta charla que tenemos, y si estos temas que preparamos para ustedes y que venimos a ponerle voz, también a ustedes les suma, bueno, es doblemente gratificante, ¿no? Ya nuestro trabajo está hecho. Hablemos de esto, estamos a disposición, como siempre les decimos, repasen los vivos anteriores si se los perdieron, porque hay mucho tema que nos puede resonar, compártanlo con aquellos que creen que les hará bien como escuchar de esto, y bueno, los esperamos en el próximo taller. Y además, por supuesto, seguimos el próximo jueves, estamos nuevamente en vivo para ustedes con estos temas de parejas. Carito, te quiero tanto, mi amor. Yo también, yo también. ¿Tenemos una cita? Tenemos una cita el jueves próximo. Te ¡Ay, mando qué un beso. emoción! Me encantó, me encanta esto, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Bueno, Gracias a un todos beso los a que se todos unieron. y como dijo Caro, solamente esto, que por favor nos pueden contactar, lo tratamos con mucha seriedad, acudan a profesionales, a gente realmente que sepa, porque es un tema delicado y que realmente merece mucho respeto y mucho cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver con nuestra sanidad, ¿sí? Así que besos, besos a todos. Gratitud, gratitud como pusieron ahí y un beso a todos. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.